Bien, ¿cómo están chicos? Bien, ahora hemos ya conversado un poquito sobre lo que es el compresor, ya conocemos de qué se trata, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el compresor? ¿De dónde se obtiene un aire comprimido, ¿no es cierto? De la atmósfera, para aclarar. Y también hemos hablado sobre la clasificación de los compresores dinámicos y de desplazamiento positivo, aparte de la subclasificación dentro de cada categoría. Y también analizado un catálogo de compresores para poder ver cada una de las partes, ciertas características como de aceite, como de tipo de motor, entre otras, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de las partes del compresor, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque llegó alguien. Ay, no puedo hacer. Ya vemos. Bueno, ya volvimos. Hemos tenido muchas interrupciones esta tarde y por ello las grabaciones tienen un poco de cortes. Pero bueno, lo importante es continuar. Seguimos con el compresor. Verán, aquí vamos a analizar un poquito sobre las partes del compresor y vamos a ingresar también, entrar al tema de lo que es el sistema neumático, ¿ya? Y luego ya un poquito más a fondo en cuanto a los actuadores, a los sistemas de distribución, todo, las válvulas, tipos de válvulas, dimensionamiento de tubería y demás. Pero por ahora veamos esto. Este es un compresor y aquí es donde responderían si tuviésemos una clase presencial, todos dirían gritando desplazamiento positivo, ¿verdad? En primer lugar, la diferencia de un compresor dinámico es que este tiene tanque de almacenamiento, tiene un sistema de purga, tiene lo que es el sistema de compresión, donde se encuentra el pistón, donde el émbolo, ocurre todo igualito que los carros. Ah, se perdió el mouse, ya, bueno, aquí hay un volante para permitir el giro del motor. Ah, el 2 es el motor, ya. ¿Qué más? A ver, el compresor, el motor. 3, ¿qué será el 3? Es nuestro amigo el presostato. Es quien a determinada presión ocasiona que el motor se apague o se active, dependiendo. Si la presión está por debajo del valor fijado, el motor se enciende y comprime más aire. Es más, cuando el compresor se está utilizando, el motor se mantiene encendido. Si se deja de usarlo y simplemente Si se deja de usarlo, pues cuando llega a la presión indicada en el tanque, se apaga. Su función es mantener la presión regulada por el presostato. Ya, esa es la misión del motor, que va ligada con... Bueno, todo está ligado con el presostato. ¿No es cierto? 4, tenemos una válvula antirretorno. Vamos a ver que cuando esta se daña, genera algunos problemas incluso. 5, el depósito o el tanque de almacenamiento. 6, el manómetro, que es un indicador. Ya un instrumento de indicador con una lectura de un vidrio para poder determinar la presión del tanque y también la presión de salida. Por lo general son dos los que van aquí, la presión del tanque y la presión de salida. Ya este dibujo tiene uno, pero bueno, son dos. 7, la purga automática, de eso vamos a hablar un poquito. 8, la válvula de seguridad, ¿ya? 9, secador de aire refrigerador, también vamos a hablar de eso. Y 10, el filtro de aire. También vamos a hablar de eso en este video. Verá, y luego viene el circuito de utilización, que eso lo vamos a ver después. Verán, ya vamos entrando un poquito en lo que es el sistema neumático. Y antes de hablar sobre el sistema de lubricación y algunas condiciones, quiero que veamos esto, algo tan sencillo. Este es el compresor que se utiliza en un sistema neumático. Y aquí ocurre lo siguiente. ¿De dónde se obtiene el aire? De la atmósfera. ¿Cuál es la presión de ingreso o la presión 1 del compresor? La presión atmosférica. Entonces tenemos presión 1 atmosférica. Y esta va a generar una presión aquí, una presión de salida mayor a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Acorde a lo que hemos estudiado. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura en la atmósfera? La respuesta es que la atmósfera o el aire acumula mayor cantidad de vapor de agua a una presión constante en la atmósfera. Internamente, en un compresor, hagamos de cuenta que la presión se mantiene constante, cosa que no ocurre porque aumenta y genera otra variable. Pero bueno, digamos que se mantiene constante. Cuando el motor funciona, ¿no? Permite que los pistones avancen y desciendan y avancen. De esa manera permite que ingrese más y más aire hacia el tanque, ¿verdad? Porque comprime, porque aspira, ya vimos cómo lo hacía en los videos anteriores, porque aspira, luego lo expulsa a la cámara aspira y luego lo expulsa hacia el tanque de almacenamiento. Este es de doble acción, es decir, que comprime aún más el aire.
Este proceso genera mucho calor y si aumenta la temperatura en un ambiente, ¿no es cierto?, donde existe aire, quiere decir que este aire acumula más cantidad de vapor de agua, más. Si yo llevo este aire comprimido, así tal cual, con todo ese vapor de agua ahí flotando, lo llevo hacia el sistema de distribución o al tendido de redes neumático, lo que va a pasar es que si llega a bajar un poco la temperatura, un poco, porque está al 100% cargado, ¿no es cierto? Su humedad relativa está al 100%. Si llega a bajar un poco la temperatura del punto de rocío, este aire con gran cantidad de agua se va a condensar y toda esa agua, debido a que se condensa, se va a mezclar con los filtros, con las válvulas de distribución, de cierre, de bloqueo, con los cilindros de simple y doble efecto, con los motores neumáticos, con todo el sistema neumático. Y se va a dañar. Se va a dañar en primera porque no se puede comprimir el agua y segunda porque estos mecanismos no están preparados para tolerar agua en el mismo. Sí se permite ligeros chorritos de aceite para que pueda lubricar algunas piezas, no todas necesitan aceite, otras sí, otras no. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que no se puede transportar toda esta agua que contiene el aire en forma de vapor de agua para que se condense luego en las tuberías. No se puede. No es permitido porque daña el sistema neumático. ¿Qué es lo que se hace? Antes de eso, justo en el compresor, este aire que se está acumulando en el tanque a una temperatura alta, ¿verdad? Y que está asumiendo una presión constante, no es cierto, pero vamos a decirlo para entenderlo quizás un poco mejor. Como se está incrementando, acumula gran cantidad de vapor de agua, pero a su vez tiene un sistema de refrigeración, ¿ya? Tiene un sistema de refrigeración el compresor, lo que hace que baje la temperatura. Además hay un cambio de presión, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta ese valor. Es decir, que aumenta la presión y la temperatura mientras se comprime el aire, mientras se aumenta la temperatura en el aire. Esto genera, en otras palabras, que el vapor de agua que se está conteniendo en este aire se condense. Y para poder eliminarlo y permitir que se comprima más aire, porque lo que yo realmente quiero es aire seco, es lo que yo quiero en el sistema neumático, que es lograr generar una fuerza, el movimiento de todos mis elementos con aire seco, con aire comprimido seco. No quiero aire con vapor de agua. Recuerden que si se condensa, el agua no puede comprimirse. Y aire con agua también tiene un grado de compresión. En cambio, el aire seco no, tiene mayor grado. Entonces va a generar mayor fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Necesita un sistema para purgar esa agua. ¿Por qué? Porque al incrementarse la temperatura, existe mayor vapor de agua y se acumula más. Y eso es lo que quiero, está bien, porque luego pasa por un sistema de refrigeración que permite que descienda la temperatura por menor al punto de rocío y se logre purgar el agua, con la purga que puede ser manual o puede ser automática. Algunos tienen manual, otros automática. ¿Ya? Entonces, se purga gran cantidad de agua y pasa aire. ¿Pasa aire a dónde? Al secador. Yo les mandé un deber sobre los secadores, que ya los vamos a ver en la próxima clase. Verán, pasa aire no tan seco, porque ya le quité un poco de agua proveniente de la atmósfera. Recuerden que tomaba ese aire a comprimir de la atmósfera, ¿verdad? Ya le quité un poco de vapor de agua. Entonces pasa aire no tan seco hacia el secador, que es el número 9 que ustedes ven aquí. Existen varios tipos de secadores que ya los investigaron, igual vamos a ver de absorción, de membrana, y otro que siempre lo olvido, que no sé por qué, pero hay otro más. Ya. Pueden ser químicos, físicos, etc. Entonces, por refrigeración también, ese es el que me olvido. Ya. ¿Qué es lo que hacen ellos? El aire no tan seco que pasa hacia el secador se encarga de secarlo más al aire, es decir, de bajar más su punto de rocío, ¿ya? De tal forma que logre botar, es como escurrir al aire, es como escurrirlo con un trapo, de tal manera que logro botar todo el vapor de agua que este contiene. Ya el secador se encarga de bajar su punto de rocío ya a nivel técnico, ¿no?
pero en otras palabras, así un poquito groseras se puede decir, trata de escurrirlo para poder botar liberarlo de todo el vapor de agua y pueda pasar hacia el primer filtro, el filtro de línea que se llama, sin tanta agua. Igual queda muy poco, pero ya es muy poco. Cuando pasa por el secador, la cantidad de vapor de agua en el aire, del aire comprimido, no es muy baja. Entonces podríamos hablar de una calidad de aire 0, una calidad 1, 2, por ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto sobre la calidad del aire y la norma ISO y quién se encarga de clasificar según la calidad del mismo? Ya. Entonces pasa por el primer filtro, que básicamente lo que hace es quitar un poquito más de agua y quitar más que todo lo que es impurezas. Impurezas por los sólidos disueltos que se encuentran en el ambiente y que son absorbidos por el compresor cuando realiza el proceso de compresión. Ya, entonces eso es lo que se encarga la primera. Entonces recuerden, antes que se me termine el tiempo, toma el aire de la atmósfera, la presión de la atmósfera, la presión de entrada sería la presión de la atmósfera. Este aire que está tomando de la atmósfera es un aire sucio, es un aire con sólidos disueltos, como habíamos estudiado en la primera unidad, con sólidos disueltos, con gran cantidad de vapor de agua proveniente del ambiente y así también con hidrocarburos o aceites que se encuentran en el ambiente. ¿Ya? Con toda esa contaminación es absorbida por el compresor y es comprimida y almacenada luego en el tanque de almacenamiento del compresor. Por eso es que finalmente cuando uno trabaja con un compresor, así sea para pintar, se trata de que no esté cerca de un ambiente, qué sé yo, de carpintería, porque va a absorber todito eso, todito ese serrín, todito esas astillas, va a absorber el compresor para comprimir y se les va a dañar el equipo. ¿Ya? Entonces tienen que tratar siempre de utilizarlo en un área abierta, un área limpia. Pero aún así existen contaminantes. Esos contaminantes los absorben. En el caso del vapor de agua, ya les digo, debido al proceso de aumenta la temperatura y se quiere que absorba todo el vapor de agua para luego que pase por un sistema de refrigeración y el agua que está en forma de vapor de agua se condense y luego se lo pueda purgar a través del purgador manual o automático. Luego pasa aire no tan seco al secador. El secador se encarga de bajar su punto de rocío, qué sé yo. Algunos lo hacen hasta menos 3 grados, otros lo hacen hasta menos 70 grados, otros lo hacen hasta menos 15 grados y logran bajar más su punto de rocío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese aire que está pasando, digamos que fuera a menos 15 grados, que logra bajar su punto de rocío a menos 15 grados. Eso quiere decir que el aire que sale del secador, que lo va a bajar hasta menos 15, este aire tendría que bajar su temperatura por menos 15 grados para hacer que se condense. De lo contrario, ya no se va a condensar. Entonces, por eso es que uno quiere mover más su punto de rocío hacia abajo para que sea muy difícil alcanzar esa temperatura y no haya condensación en la tubería. Y no se dañen los equipos. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo del secador. Bajar su punto de rocío lo más. En otras palabras, exprimir lo que más pueda al aire. Una vez que lo hace, pasa por el filtro de línea, que es el primero, que se encarga de limpiarlo de impurezas, sólidos disueltos. Y luego pasa a nuestro circuito de utilización. Este es el circuito de producción porque produce el aire comprimido apto para el sistema de utilización neumático. Ya aquí lo limpio, aquí va primeramente le quito todo el vapor de agua, lo tomo, lo comprimo, le quito el vapor de agua y lo limpio. Luego va el sistema de utilización, que básicamente va a pasar por 3 filtros que vamos a estudiar posteriormente, que se encargan de volverlo a limpiar, quitarle los sólidos disueltos. Segundo, de quitarle ¿qué cosa? De regular la presión. Se va a encontrar, por ejemplo, si el compresor genera hasta 8 bares, pero yo solo necesito 3, yo puedo regular en esta parte. Y tercero, se va a encargar de enviar una chispita de aceite necesaria para las válvulas de distribución y para los actuadores diferentes, que pueden ser motores, cilindros neumáticos, entre otros. ¿Ya? De eso se trata. Estas son las partes del compresor básico y de lo que luego vamos a ir analizando más, puesto que ya vamos a entrar a la parte neumática y luego a programar. ¿Ya? Obviamente primero vamos a analizar los componentes del circuito de utilización. Pero esa es la diferencia. Tenemos 2 circuitos básicos. El circuito de producción, que genera el aire comprimido, y el circuito de utilización. Por favor, revisen este tutorial. Si tienen algún interrogante o quizás yo me haya equivocado, uno nunca está a salvo de eso, pues me pueden escribir y lo corregimos. Lección en la siguiente clase. Gracias. Hasta luego.